Buenos días, vamos a resolver un problema de trigonometría usando la calculadora Casio modelo 991CN. Es similar a todas las calculadoras científicas, el procedimiento es similar. Entonces, el siguiente problema nos dice calcular los ángulos interiores del siguiente triángulo con los datos anotados en el croquis. Tenemos que es un triángulo equilátero, el cual tenemos del lado A 10 centímetros, metros o milímetros, como lo quieras interpretar, el B 13.76 y C 10, lo cual nos implica que el ángulo A con el ángulo C es exactamente simétrico y es el mismo ángulo. Entonces tenemos las longitudes pero no tenemos los ángulos. La importancia del cálculo de ángulos es saber cómo utilizar la calculadora para poder encontrar los valores. Perfecto, entonces comenzando. Entonces, en base a la ley de cosenos, aquí tenemos, si recuerdan, un poquito de trigonometría para cualquier tipo de ángulo. Principalmente los ángulos los identificamos con las letras mayúsculas, lo que son los lados con la letra minúscula opuesta al ángulo, ¿verdad? Entonces, para encontrar el ángulo A, la única función de cosenos que nos funciona es la principal. Podemos ver que el ángulo está como el coseno del ángulo A. Conocemos el lado A, conocemos el lado B y conocemos el lado C. Por lo tanto, la ecuación que vamos a utilizar es la primera ecuación. Entonces, calcularemos el ángulo A, que es el de importancia para nuestro ejercicio. Entonces, comenzando, tomaremos la primera ecuación. Tenemos que A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2 veces el lado B por C multiplicado por el coseno de A. Conocemos todas las variables, lo único que no conocemos es el ángulo A. Por lo tanto, vamos a despejar lo que es A y nos va a quedar la ecuación de la siguiente manera. Una vez que despejamos A, nos queda que A es igual al coseno a la menos 1 o el arcoseno de menos B cuadrada menos C cuadrada entre 2 veces B por C. Conocemos todos los valores, hacemos la sustitución de los datos y nos queda de la siguiente manera. Listo, entonces una vez sustituidos los datos hay diferentes maneras de usar la calculadora. La voy a usar principalmente como si fuera una calculadora normal. Para comenzar, si no fuera científica, mi calculadora resolvería primero los exponentes al cuadrado y después dividiría entre lo que son los denominadores. Entonces voy a omitir lo que es el signo negativo, ya que cualquier expresión elevada al cuadrado menos por menos es más. Entonces diría 13.76 elevado al cuadrado. Aquí tenemos x al cuadrado, le digo esto es igual, me da el valor de 13.76 y luego voy a restar menos 10 elevado al cuadrado y ya me da el valor. Si se fijan, me aparece en fracción, en quebrado. ¿Cómo puedo? La calculadora científica maneja esto que es S y D, que es estándar y decimal. Eso significa SD. Si yo primo este botón que dice SD, me da inmediatamente del estándar, que es el quebrado, al decimal. Entonces, ese es el resultado del numerador. Ahora, necesito dividir, como todos multiplican, entonces puedo dividir la cantidad del numerador entre cada uno de ellos y voy a obtener el resultado. Entonces tengo el numerador que es 89.33, le digo esto lo divido, le digo entre, le digo 2, luego le digo igual y luego le digo, si quiero ver el resultado, de nuevo presiono SD para ver el decimal. Ahora esa cantidad la divido entre 13.76, le digo igual y me da el numerador. Ahora me falta dividirlo entre 10, le digo esto entre 10, le digo igual y obtengo lo que es la fracción decimal dentro de lo que es el paréntesis y nos quedaría únicamente calcular el coseno a la menos 1. Como es una calculadora científica, el último dato que nos está registrando la calculadora queda en una memoria virtual, ANS, que es este botón. Entonces, al momento que yo le digo coseno a la menos 1, podemos observar que nuestra calculadora aparece únicamente seno, coseno y tangente. Y podemos ver en la parte superior
con los simbolitos, podemos ver que dice seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. Entonces, para poder activar eso, podemos presionar lo que es la tecla Shift. Observamos que aparece una letra y voy a presionar, para nuestro caso es coseno a la menos 1. Le presiono coseno y aparece automáticamente. Ok, ahora como el valor no lo anoté ni nada, con que presione yo la tecla ANS, que me guarda la memoria virtual, cierro paréntesis y me va a sacar el arcoseno o coseno a la menos 1 de 0.3246. Le digo igual y obtengo el valor del ángulo. Ese es el valor de A. Entonces el ángulo A equivale a 71.0. Si lo cierro a dos decimales sería 71.06 grados. Ok, entonces nos quedaría de la siguiente manera. El ángulo A es igual al ángulo C, por lo tanto tienen el mismo ángulo. Ok, entonces de esa manera calculo rápidamente lo que es el ángulo, utilizando la calculadora de esa manera. Ok, presionamos la tecla Shift, coseno, vamos a abrir. Voy a abrir dos paréntesis más porque primero hay que realizar la de arriba, que sería 13.76. Cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado y luego le digo menos, abro paréntesis, le pongo 10, cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado, cierro un paréntesis también para que quede que primero me resuelva esto y luego le digo divídelo, abro un paréntesis, primero va a ser 2 por 13.76 por 10, cierro paréntesis y cierro paréntesis final. Con eso le digo inmediatamente igual y automáticamente tengo exactamente lo que calculé paso por paso. Entonces puedo usar la calculadora de ambas maneras y puedo comprobar mi resultado. ¿Qué es lo que realizo? Primero lo hago manual y después vuelvo a verificar. Tengan cuidado al hacer el uso de la calculadora porque un paréntesis menos o un paréntesis mal de repente nos va a dar un valor erróneo. Si se fijan, me dio exactamente igual, ¿verdad? ¿Cómo puedo cometer el error? Vamos a visualizar, por ejemplo, coseno y lo voy a meter así directamente como ustedes lo harían. Luego le ponen 13.76 y le dicen lo elevan al cuadrado. Vamos a ponerlo tal y como están. Así, ustedes le ponen menos 13.76, lo elevan al cuadrado. Aquí lógicamente elevas el valor al cuadrado. Luego le pones menos, abres un paréntesis, le pones 10, lo elevas al cuadrado y lo dices entre, le pones 2 por, abres paréntesis, 13.76, cierras paréntesis y luego multiplicas por 10, abres paréntesis, le pones 10, supongamos que así lo estás haciendo, ¿verdad? Dices, ok, cierro paréntesis, le digo igual, nos aparece un error. ¿Se fijan qué fue? De que me agarró algún valor diferente de 0, por eso me marca un error. ¿Qué pasó? Me faltó poner algún paréntesis o hizo una ecuación en la cual me dio negativo y el dividir con el denominador me dio un 0. Entonces, la manera correcta, cuando hacemos esto, cuando tenemos un paréntesis, hay que abrir mínimo, sería un paréntesis y luego otro paréntesis para desarrollarlo desde arriba y otro paréntesis para desarrollar la parte inferior. Entonces, tendría que tener 1, 2, 3 paréntesis al inicio de mi ecuación. Vamos a ponerle coseno y tendría 3 paréntesis de abertura, ¿verdad? El primero es para la final, el segundo paréntesis es para el numerador y el tercer paréntesis es para el denominador. El siguiente
sería 13.76 elevado al cuadrado. Entonces voy a abrirlo, le digo 13.76, cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado y luego le pongo menos, voy a abrir paréntesis, le pongo 10, cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado, cierro el paréntesis y ahora le pongo entre, abro paréntesis, le digo 2 por 13.76 por 10, cierro paréntesis y cierro paréntesis. Si se fijan, apareció más grande el paréntesis. Quiere decir que ya me está cerrando el último paréntesis que tenemos al final. Le digo esto es igual y automáticamente me dio el resultado. Si observamos, entonces siempre que tengamos una ecuación así, hay que abrir un paréntesis por cada parte de nuestro quebrado, ¿verdad? Sería abrir un paréntesis por el numerador, otro paréntesis por el denominador y otro paréntesis por el resultado general. Esa es la secuencia de cálculo de nuestra calculadora. Pues espero sirva de algo y que puedas comprenderlo un poquito más. Puedes hacer más ejercicios similares. Ahora, ¿cómo compruebo si mi calculadora está en grados decimales o en radianes? Por ejemplo, le digo seno de 45 grados, me debe de dar como resultado 0.7071. Me aparece la raíz cuadrada de 2 entre 2. Si le digo SD, inmediatamente me da en grado decimal, ¿verdad? Entonces, está en decimales. Entonces, es bien importante hacer esa pequeña comprobación. Espero te quede claro y te pueda servir este video.